El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Y bueno, aquí tratamos todos los días de alguna manera de contribuir en esta tarea que se ha convertido en importante, además de intensa en los últimos tiempos, porque no estamos frente a contextos en los que lamentablemente el debate primero se centra en temas de interés público de lo más atendibles. Pero no solo eso no está pasando. Lo peor es que tampoco estamos a veces generándonos un criterio, una opinión en base a información que sea, digamos, fácilmente verificable, o que información que difunden medios de distinta índole que puedan dialogar muy intensamente con la realidad, que a veces matiza no solo con la forma, sino con el fondo de las cosas que se difunden. Se han convertido las noticias falsas o las medias verdades en, diría yo, situaciones más cotidianas y habituales de lo que uno podría siquiera haber imaginado. Y muchas veces la gente se va generando el convencimiento, la convicción de las cosas en base a lo que lee. Y el confinamiento, el hecho de estar en una pandemia tan dura como esta y estar básicamente en casa, nos ha llevado a una relación distinta, por ejemplo, con Internet. Y a veces lo único que hacemos es, cogemos lo que ahí sale, lo rebotamos, se lo pasamos a los amigos, usamos el WhatsApp y resulta que en el camino nos enteramos que eso que estamos difundiendo no es verdad, pero probablemente muchos se convencieron ya de algo frente a eso que vieron. Por eso hay que estar muy atentos a eso. Ayer, por ejemplo, se ha conocido que Facebook, la red social, ha anulado 80 cuentas, 80, que estaban directamente vinculadas a un quehacer indebido en el marco de las reglas que ésta tiene para su funcionamiento. Se utilizaban para difundir noticias falsas, para desprestigiar y descalificar enemigos políticos y para favorecer a determinadas personas y en marco de la política determinadas candidatas. Y esto básicamente ha sido en el sector que defiende y promueve la candidatura de Keiko Fujimori. Es decir, cuánto de esto está ya muy vinculado a nuestro día a día. Pero eso hay que combatirlo. Eso no solo hay que señalarlo, sino hay que combatirlo con herramientas, con inteligencia y con capacidad crítica suficiente e instalar la necesidad de conversar y discutir sobre esto que han llamado educación de medios de comunicación. Manuel Antonio Monteagudo integra un colectivo que se llama A mí no me la hacen, de lo más interesante, de lo más importante y de lo más pertinente, que viene desarrollando esta tarea de manera sostenida para que justamente sepamos o enfrentemos mejor esto que se ha convertido casi en la regla. Vamos a conversar con él para que nos cuente sobre esta iniciativa, qué están haciendo y cómo uno se puede vincular a aquello. Manuel Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos esta mañana tu tiempo. Muchas gracias por recibirme. No, al contrario, gusto saludarte. Oye, primero, digamos, saludar la pertinencia de algo como esto, ¿no es cierto? Que se vaya tomando en serio, dar una respuesta sistemática, pero no intuitiva, sino más bien consistente en términos de lo que se consiga pueda revertir estas altas tendencias de noticia falsa en el debate público. Cuéntanos un poquito primero por el origen, cómo nace. ¿Nace de un tema personal? ¿Se junta con otro? Porque además es interdisciplinario, que es bien interesante. Pero cuéntanos un poquito, por favor. Sí, es gracioso que me lo preguntes porque este proyecto nació más o menos a finales del año pasado. Sin duda las manifestaciones de noviembre un poquito que fueron una especie de clic, pero ya empezaba antes porque nos decíamos, estas elecciones que se van a venir al Perú son las primeras elecciones post-Brexit, post-elección de Bolsonaro, post-elección de Macron, en fin, unas elecciones en realidad en las que habría un arsenal de desinformación muy desarrollado, ¿no? Porque yo soy franco-peruano, yo vivo en Francia la mitad del año, y en Francia yo veo, por ejemplo, que cuando hay elecciones presidenciales, desde justamente más o menos mediados de los 2010, cada vez que hay elecciones, viene con un arsenal de desinformación muy, muy complejo y muy engañoso y que puede engañar a los dos bandos. De hecho, a mí lo que me parece muy interesante que hayas mencionado es que efectivamente en el bando de Keiko ha habido desinformación, pero en el de Castillo también. Es bien interesante, por ejemplo, haber visto hace poco, sacó una foto de un meeting, creo que en Puno, en el norte, en el que dice, miren la cantidad de gente que hay, pero uno se fija muy rápidamente que esa multitud, ¿no? Entonces, en Francia y en Estados Unidos se ha desarrollado mucho como respuesta iniciativas de educación de medios, ¿no? ¿Por qué?
Frente a las fake news hay dos respuestas, básicamente. Hay una respuesta de arriba para abajo y de abajo para arriba, si se quiere, ¿no? En el Perú lo que ha habido bastante y que me parece loable e interesantísimo son respuestas de arriba para abajo, es decir, de fact-checking, ¿no? Periodistas que vienen y dicen, no se preocupen, nosotros les vamos a ayudar a descifrar esta información medio rara, les vamos a decir si es verdadera, falsa o engañosa, tras un análisis que nosotros vamos a hacer para ustedes. Genial, muy importante eso. Pero eso no puede ser la única respuesta, porque de hecho las fake news prosperan porque la gente quiere ejercer su espíritu crítico. La gente lamentablemente ya no confía en los medios, ya no confía en los poderes clásicos y por lo tanto quiere cuestionar. Al querer cuestionar, pues es manipulada, es engañada, ¿no? La gente dice, ya no creo en CNN, ya no creo en la BBC, ya no creo en el Canal 7, entonces veo el blog de mi tío, el blog de no sé quién, o medios que también manipulan, ¿no? Entonces, la educación de medios propone justamente más bien una perspectiva de abajo para arriba, ¿no? De educar a la población sobre cómo funcionan los medios. Ahora, esto es bien importante porque además entiendo, Manuel Antonio, que también se deriva del poco interés que han tenido muchos medios de autorregular y autocorregirse. Y por eso es que es bien importante que la gente sea la que cuente con herramientas para poder identificar ahí donde hay una información que no se condice con la realidad. Haces bien notar tú que efectivamente yo puse el ejemplo de Keiko porque es lo que ha pasado ayer, pero pasa no solo en el otro grupo político, sino si uno se va a la primera vuelta en nuestro país, uno podría decir que las redes estaban inundadas de informaciones que efectivamente eran abiertas y claramente falsas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ATV, ayer ha pasado una cosa bien interesante que debes haberlo tú visto. No sé si Carlito Yacul y Lincoln Bazán, que está en el switcher, me pueden ayudar poniendo el video. Un conductor de televisión con una locuración muy, no solo, digamos, irresponsable en términos de las consecuencias, porque ataca el uso de las mascarillas y todo con argumentos que la verdad claramente son engañosos, ¿no? ¿Qué te parece, Manuel Antonio, si es que lo escuchamos? Porque sobre eso quisiera yo, más o menos en aplicación práctica, que tú nos puedas decir cómo funciona esto que ustedes hacen. Es decir, cómo, si tú ves a alguien en la televisión que dice una cosa como esa, ¿cómo haces tú para saber si es cierto o no? Vamos a escucharlo y verlo, por favor, y seguimos hablando. No estoy loco, ¿ah? Es lo que yo creo realmente, que nos han puesto estos tapabocas para silenciarnos, que simboliza además a los esclavos egipcios, porque los esclavos egipcios tenían caretas y así los sometían, y que a nosotros, a los adultos, no nos afecta tanto porque nosotros nos resistimos. Pero ¿en dónde está trabajando el nuevo orden mundial soriano? Están trabajando en los niños, porque ahora tus hijos han habituado a ellos, a su anatomía, el tapabocas. Entonces, claro, de pronto encuentran la solución al virus que se originó en China con medidas sociales. Nos imponen esas cosas raras de no reunirnos con más de 6 personas, de no poder ir a restaurantes, de no poder ir a espacios públicos, a parques, a espacios ventilados. Esto es una organización genocida mundial. Y genocidas también los gobiernos que se prestan a este plan maquiavélico que viene de afuera. No, solamente un ejemplo. Uno podría decir, bueno, o sea, y lo ha dicho en un canal de señal abierta, ¿no es cierto? En un canal de televisión con mucha llegada. Claro, esto en internet se encuentra en un tweet, en alguien que pone un post y todo, pero esto es señal abierta, televisión. ATV ha salido a pronunciarse, ha dicho que no comparte eso y lo han suspendido, no sé en qué terminará esta historia. Pero, por ejemplo, ahí, ¿no? Una persona que esté en su casa y ve a este señor que de pronto lo sigue por alguna consideración ajena a ese dicho y dice, oye, sí, pues de verdad. Entonces, de repente este señor no hay que ponerse el tapaboca porque alguien nos está tratando de manipular. Entonces, me quito la mascarilla, me voy a algún lugar y me contagio. Y termino complicándome la vida. Claro. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer? Antes de responder rápidamente a eso, me parece muy bonito que hayas mostrado una señal abierta porque la educación de medios, la disciplina que nosotros presentamos, nació justamente, en todo caso su versión moderna, con la aparición de la televisión y de los noticieros diarios televisivos, ¿no? Cuando la televisión se volvió masiva, porque la educación de medios, ¿qué es? La educación de medios ve cuando hay un universo mediático nuevo, la gente tiene una relación ingenua, acrítica a ese universo mediático nuevo, ¿no?
Entonces, cuando uno ve un noticiero televisivo en los años 50, ve las imágenes, le parece extraordinario, un periodista sabio que le presenta las noticias y se dicen, bueno, esto que veo lo hizo gente inteligente y por lo tanto debe ser verdad, ¿no? Y es normal que haya un proceso de aprendizaje social, ¿no? Porque es un medio nuevo. Ese aprendizaje es lento y puede ser peligroso, ¿no? Y por lo tanto, y con las redes sociales es aún más peligroso porque las redes sociales se renuevan, hay redes sociales nuevas, y es más, tú me muestras un periódico televisivo, pero es un periódico televisivo justamente potenciado por las redes sociales. Este video que me has mostrado, me lo has mostrado en un Zoom, vamos a decirlo así, y alguien lo puede haber compartido en un WhatsApp diciendo, mira esto debe ser verdad, ¿no? Por lo tanto, la educación de medios aparece un poquito para acompañar la pedagogía que naturalmente sucederá, pero que de repente tiene que ser apoyada por justamente la rapidez misma de las redes sociales, porque cuando la sociedad ya se habrá acostumbrado a cómo funciona WhatsApp, aparecerá TikTok, aparecerá una nueva cosa y el aprendizaje volverá a ser, ¿no? El ideal de la educación de medios, sobre todo ahora, es que sea algo que esté en la currícula, ¿no? Que sea algo que se enseña a todo el mundo, porque como sociedad tenemos que aprender mejor a usar las redes sociales. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa cuando me das esto? Bueno, hay un principio bien interesante en la educación de las 5 etapas, ¿ya? Es decir, las 5 etapas que uno tiene que tomar, 5 acciones que uno debe tomar frente a una noticia. Las acciones son acceder, analizar, evaluar, crear y actuar. Acceder es muy sencillo. Acceder es cuando la noticia llega a ti. Cuando accedí es cuando tú me pasaste ese video, ¿no? Analizar es básicamente tú analizas cuál podría ser el sesgo del periodista, ¿no? Por eso la educación de medios es importante que haya primero una familiarización sobre cómo es el trabajo periodístico, ¿no? Porque lo que una persona con educación de medios debe saber es que un periodista es un ser humano y que inclusive el periodista más serio y profesional y bueno y sincero va a tener un sesgo. Y en realidad el análisis permite un poquito sacar de su pedestal al periodista y decirse, ok, es un ser humano como yo y tiene un sesgo. Una vez que has sacado al periodista de su pedestal y has adivinado, has intuido un sesgo, viene la evaluación. Es decir, que te dices, ok, voy a evaluar a la vez la calidad del periodista y la calidad del contenido, ¿no? Es decir, primeramente evalúo, bueno, este periodista, ¿quién es? ¿Qué podría explicar su sesgo? ¿No? ¿Cuáles son sus intereses? Pero atención, no te puedes quedar en evaluar solo al periodista, porque ahí quedas en una falacia, porque en realidad una persona que no es periodista puede decirte una noticia verdadera. Por lo tanto, sin duda, en la etapa de nido, ¿no? Evalúas, ok, esto que me dice ha sido sacado de contexto, esto que me dice tiene fuentes primarias, cuáles son, etcétera, ¿no? Tras la evaluación, determina si esta información es verdadera o falsa y si vale la pena ser compartida o no, porque atención, una noticia falsa puede valer la pena ser compartida para fines pedagógicos, pero también tú mismo tienes que determinarlo, ¿no? Porque si ya también puedes decirte, bueno, si lo comparto le voy a dar igual potencia, de repente hago un screenshot y no comparto el artículo en sí. En fin. Ahí viene la siguiente etapa. Si decides compartirla, vas a la siguiente etapa, que es crear. Crear es compartir la noticia, pero compartirla enriquecida por el proceso ya de análisis y de evaluación que has hecho antes, ¿no? Es decir, inclusive si es una noticia verdadera, la compartes con un complemento de información que tú encontraste investigando. Y la quinta etapa, actuar, y es realmente la etapa crucial, es ser activo y responsable en redes sociales, es ser activo y más bien inclusive diría yo activista en redes sociales, es decir, cada vez que ves una noticia falsa, la cuestionas, cada vez que una persona comparte una noticia falsa y no ha aplicado esas 5 etapas, porque una persona normal lo que hace es accede y crea, no pasa por el análisis y evaluación, claro, ¿no? Es más, yo diría inclusive accede y comparte, no crea, ¿no? Tú al actuar justamente creas este efecto multiplicador. Por eso a mí me gusta mucho decir que a mí no me la hacen nuestra iniciativa, lo que quiere no es enseñar, no es enseñar la verdad, lo verdadero o lo falso, es iniciar una conversación. Es una conversación que ya existe en el mundo anglosajón, en el mundo europeo, y en Latinoamérica existen algunas regiones. Yo sé que en Argentina hay iniciativas, pero por ejemplo en el Perú no lo hay mucho. Y yo no digo, por supuesto, tú ves estas 5 etapas, son complejas, son ricas, y tú te dices, es totalmente válido decir, ok, bonito, lindo,
pero no voy a poder aplicar esas 5 etapas siempre, porque soy un ser humano, normal, se entiende. Pero si la sociedad entera es educada en medios, hay una masa crítica justamente que si yo fallo analizando una noticia, alguien más podrá evaluarla conmigo, y así juntos nos fiscalizamos entre nosotros y fiscalizamos a los periodistas. De acuerdo, este es bien interesante, ¿no? Generar esa cadena primero de convicción y después de condiciones básicas para poder saber cómo observar y cómo valorar, ¿no es cierto? Y moverse en porque esto lo que busca es, Manuel Antonio, promover también pues una mirada, una relación crítica con los medios, que es bien importante, porque también contrapesa, porque los medios tienen que saber que hay una exigencia por encima de lo que ellos suelen creer es el público, ¿no? Acá nos ha metido la idea de que los medios le dan a la gente lo que le gusta y entienden que lo que le gusta a la gente es algo que no tenga necesariamente las calidades que uno debería exigir en una información, por ejemplo. Pero quisiera, para que me cuente, porque tengo poco tiempo, sobre quiénes son ustedes en el sentido, porque también hay una mirada interdisciplinaria, quiénes son, cómo así se juntaron, el trabajo que vienen haciendo ya específico con algunos sectores, con universidades, por ejemplo, que es interesante, y cómo es que otros se pueden vincular, porque hay gente que está escribiendo acá y dice, oye, mira, ¿y cómo nos contactamos con ustedes? ¿Qué se puede hacer? Genial, muchas gracias por el interés de estas personas que están escribiendo ahora. Miren, nosotros somos, les digo muy rápidamente, yo soy cineasta y periodista. Por eso también la crítica al periodismo la hago una crítica intraperiodismo. Yo no ataco a los periodistas, yo sé, y de hecho muchos alumnos me lo dicen, que hay buenos periodistas, y hay bastantes de ellos. Lo que debe haber es una fiscalización social, ¿no? Entonces, hay periodista y cineasta, porque trabajo también en documentales. Hay una geóloga que justamente aporta su perspectiva desde la ciencia, porque la desinformación, sobre todo en este periodo de pandemia, es también una desinformación porque la gente no solo es que no entiende, no conoce bien cómo funciona el mundo mediático periodístico, pero también el mundo mediático de la ciencia, ¿no? Entonces, la geóloga, por ejemplo, enseña cómo se hacen artículos científicos, cómo se difunden, cuál es el trabajo de los científicos. Hay un científico político que más bien enseña cómo estudiar estadísticas, cómo se hacen trabajos estadísticos, que también es muy importante. Hay un comunicador que enseña teoría de la comunicación, justamente. Hay una filósofa que es especializada en la teoría del comportamiento y que explica cómo funciona el sesgo cuando uno ve una noticia. Y finalmente hay una actriz que se llama Amaranta Kun y que ella más bien lo que hace es la parte práctica, la parte de debate, ¿no? Entonces, sí, ese es un poco... y ¿cómo contactarnos? Pueden contactarnos por correo electrónico. Nuestro correo es aminomela.hacen@gmail.com. Lo que hacemos por el momento son intervenciones en colegios, universidades e institutos. Queremos realmente alcanzar a toda la población, a todas las generaciones, porque la desinformación no solo la comparten los jóvenes, en gran medida también la comparte la gente mayor, porque es gente que su educación de medios a redes sociales no vino desde la juventud. Tuvieron que agarrar y entender WhatsApp y Facebook y Twitter y etcétera a los 50 años, 40 años, en fin, o sea, durante sus vidas. Y entonces también buscamos compartir con ellos estos conocimientos. Y bueno, básicamente así lo que nosotros proponemos son intervenciones en universidades, colegios, institutos para dar estas clases en que enseñamos cómo funcionan los medios y enseñamos esta técnica de las 5 acciones, pero sobre todo estas clases son conversaciones. El espíritu de esto es una conversación, entonces tras presentar la teoría siempre se discute lo presentado. Básicamente es eso. Es como tú bien has dicho ya en otro momento, es instalar una conversación sobre educación en medios, ¿no? Y esto que parecería de sentido común no lo es tanto, porque aquí a veces todo lo que pueda significar educación o discusión sobre el rol de los medios o interpelación a los medios, para los propios medios puede o significa un intento de amedrentar, de intimidar, de regular, de hacer que no funcionen bien. Y ese es un asunto que efectivamente hay que superar, porque como tú bien has dicho, lo que hay que empezar a hacer es que la ciudadanía tenga mayores elementos para poder mirar mejor y relacionarse mejor con los medios. Y ahí escoger, ¿no es cierto? Porque como tú bien has dicho también, hay medios de medios y hay buenos en todos los lugares y hay que tratar de irlos identificando. Para terminar, Manuel Antonio, algo más que quieras ya para ir cerrando, agradeciéndote mucho, por supuesto, por tu tiempo esta mañana. No, gracias a ti por recibirme. Sí, no, solo precisar, efectivamente, uno puede decir que
empoderar a la población es una especie de cuestionamiento al periodismo, pero es una de las cosas que decimos en nuestras clases. No se trata de que los periodistas son prescindibles y que nosotros los periodistas ciudadanos los van a reemplazar. Para nada. Cuando tú me dijiste que este video de ATV era para responder a una necesidad, a lo que la gente quiere, es interesante porque justamente el mismo ATV entendió que la gente lo que quiere es cuestionar. La gente lo que quiere es cuestionar esta pandemia, es cuestionar las máscaras, y la gente lo que quiere también es en general cuestionar los grupos de poder, y el periodismo hace parte de eso. Entonces, yo no lo veo como algo contradictorio. Yo soy periodista. Yo creo que, es más, mi trabajo como periodista, y creo que muchos periodistas lo compartirían, se enriquecería con una población que me cuestione de una manera informada y que busque mejorar mi trabajo. Entonces, yo veo la educación de medios más como una manera de reforzar la democracia y de crear justamente un ambiente, un universo mediático más sano, más constructivo y que realmente saque todo el potencial de las redes sociales, porque no nos olvidemos que a inicios de los 2010 decíamos las redes van a cambiarlo todo, y yo creo que sí pueden hacerlo y lo podrán hacer todavía más si la gente las sabe usar mejor. Es eso. Muchas gracias. Sí, no, sin lugar a dudas, yo estoy convencido, tratamos de hacer ese ejercicio todos los días acá, de generar y fomentar una mirada crítica de los ciudadanos a, digamos, la prensa inclusive, porque de eso se trata. La mejor relación en democracia es la que se haga en base a la convicción, no solo por la democracia, sino la posibilidad de decir y participar de un debate plural sobre los temas que a todos estos temas de interés público, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel Antonio, gracias por haber conversado con nosotros, felicitaciones por la iniciativa y ojalá que sigan trabajando en aquello para que más gente pueda también sumarse a este importante trabajo. Muy amable, muchísimas gracias. Ha sido Manuel Antonio Monteagudo, él es parte del colectivo de A mí no me la hace, de lo más interesante que usted ha conocido esta mañana.